a saludar a Inma Rivas, responsable de clientes de B-Shape. Buenos días, Inma. Hola, buenos días. Estamos hablando del deporte intenso. Deporte intenso, ojo, hay que tenerlo siempre con control, ¿no? Es muy importante porque así evitamos incrementar el riesgo de muerte súbita. Eso es. Sí, sobre todo es tener claras algunas pautas que son sencillas, pero que tenemos que tener siempre presentes, sobre todo cuando hacemos deporte, y si encima es intenso, pues mucho más. Estamos hablando de incrementar la prevención, la presencia, por supuesto, de desfibriladores en instalaciones deportivas, ser conscientes del deporte que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Qué más? ¿Qué aconsejan ustedes? Bueno, nosotros principalmente lo que siempre insistimos, ¿no?, es en que las personas tenemos también que ser muy conscientes de que al final nuestro cuerpo pues no siempre está en el mismo estado, y que bueno, pues debemos de hacernos una serie de reconocimientos periódicamente. Y mucho más, sobre todo cuando vamos a hacer algún cambio, pues que a lo mejor llevamos un tiempo con una vida más sedentaria y de repente pues decidimos empezar a movernos, ¿no? Y debemos de tener controlado que nuestro cuerpo está bien y que puede asumir ese deporte intenso que vamos a hacer, ¿no? Entonces, sobre esto, pues bueno, que eso lo vamos a conseguir siempre con reconocimientos médicos, y tener claro también que, bueno, hay veces que incluso teniendo esos reconocimientos médicos, pues podemos sufrir, en este caso que hablamos de desfibriladores, podemos sufrir paradas cardíacas, lo que se conoce como muerte súbita en algunos casos, y que bueno, pues que tenemos que saber cómo actuar en un caso así, que la parte positiva es que si estamos sufriendo un paro cardíaco desfibrilable, en el 80% de los casos, con una maniobra de RCP rápida y con una desfibrilación temprana, podemos conseguir salir de esa situación, ¿no? La cosa es que si esto ocurre en medio de la vía pública o ocurre pues cerca de un complejo deportivo, no sabremos los particulares, las personas que estamos practicando ese deporte, cómo realizarlo, ¿no? Claro, de eso se trata. Al final, nosotros lo que intentamos siempre promover con la cardioprotección al final es popularizarlo, ¿no? Y que todo el mundo sepamos unas nociones básicas de cómo realizar una maniobra cardiopulmonar, que es un masaje cardíaco, que siempre insistimos en lo mismo, que no hay ningún masaje cardíaco mal hecho. Al final, si tenemos una persona que ha sufrido un paro cardíaco, si no hacemos nada, el resultado sabemos cuál va a ser. Entonces, cualquier cosa que hagamos para intentar revertir esa situación va a ser positiva. Entonces, bueno, pues de lo que tratamos siempre es eso, ¿no?, de popularizar la cardioprotección, de que cada vez haya más desfibriladores instalados, sobre todo en centros deportivos o en lugares con un acceso público elevado, y que al final son equipos para entorno no sanitario, ¿no? Entonces, y que precisamente surgen por eso, porque nosotros vamos a llamar a emergencia siempre que nos encontremos con esta situación, pero mientras llegan esos servicios de emergencia, que nosotros podamos empezar a hacer algo, ¿no? En este caso, ya te digo, que es ese masaje cardíaco, y si conocemos que hay un desfibrilador cerca, que cuando los hay pues deben de estar señalizados, que podamos ir sin ningún miedo a cogerlo, y que esos equipos nos van a ir indicando paso por paso lo que hay que hacer. Y además, en nuestro caso, que instalamos un equipo con una ventaja competitiva que supone tener una teleasistencia dentro del propio desfibrilador, de alguien que nos va a atender, que nos va a preguntar si tenemos una emergencia real, que va a activar el protocolo 112, va a llamar a los servicios de emergencia, va a poder dar, gracias a la geolocalización, va a poder dar las coordenadas exactas de dónde estamos usando ese aparato, y luego el propio desfibrilador tiene su
su función voz, que nos va indicando paso por paso lo que hay que hacer, incluso nos va a ayudar a hacer esa RCP. Se me ocurre, no sé si en la península pasa, pero aquí en Canarias cada vez, debido debe ser al tiempo, cada vez hay más personas que practican el triatlón. Es una prueba, son unas pruebas muy extendidas a lo largo de todas las Islas Canarias. ¿Se podría a lo mejor plantear tener estos desfibriladores en las rutas de los distintos triatlones, o puede ser una locura y debe ser siempre el desfibrilador debe ir conjunto con un equipo médico? No es necesario. En principio, los desfibriladores que estamos hablando son equipos de entorno no sanitario, con lo cual los puede utilizar cualquier persona. No hace falta que sea personal sanitario explícitamente. Uh-huh. Con lo cual sí que es verdad que nosotros ahí, pues por ejemplo el Camino de Santiago, ¿no?, que también es algo muy famoso, pues bueno, nosotros disponemos de equipos portátiles. Al final cualquier desfibrilador es móvil, porque lo tenemos que poder desplazar hasta la persona que lo necesita, pero lo que nosotros llamamos portátil es hasta la propia carcasa, la propia maleta donde va el equipo, que puede ser transportada y teniendo el equipo en todo momento telecontrolado, con la geolocalización y con las teleasistencia. Y en cuanto a legislación, ¿se puede exigir a una comunidad autónoma la colocación de desfibriladores en instalaciones deportivas o en entornos deportivos? ¿Debe existir por ley? ¿Debe exigirse por ley? En principio ya existe una ley que, bueno, en principio es una ley nacional, digamos, de entorno nacional, que ya recomienda el uso de estos equipos y ya nos especifica que los centros que estén cardioprotegidos deben de tener un equipo, un desfibrilador, deben tener personal formado en RCP y soporte vital básico, y deben tener ese equipo en mantenimiento, que es una parte muy importante también, que al final esos equipos en el momento en el que los necesitemos estén en perfectas condiciones de uso. Uh-huh. ¿Sabe la Comunidad Autónoma Canaria si lo cumple? Este Real Decreto que te comento luego nos va derivando a distintos Reales Decretos dentro de cada comunidad autónoma, y es verdad que en las islas también hay un Real Decreto que lo regula y que en algunos casos obliga también a tenerlo en función del número de personas, de afluencia que pueda haber en el centro, uh-huh, y de los metros cuadrados que tenga. La parada cardíaca repentina causa al año más de 30.000 fallecimientos, y una parte de estas muertes se producen entre personas jóvenes que practican un deporte intenso. Es curioso, pero mientras más jóvenes, más probabilidades tenemos de tener una parada cardíaca repentina y producir una muerte súbita. En deportistas mayores de 35 años, la cardiopatía isquémica es la primera causa de fallecimiento por muerte súbita. Desde luego es un hecho llamativo si se tiene en cuenta cuando se hacen competiciones de masa y, por supuesto, ante de las cámaras de televisión, así que en muchos casos más vale prevenir que curar. ¿Existe alguna comunidad autónoma que pueda servirnos de reflejo y que debamos todos mirar, o comunidad autónoma o país, que debamos todos tener de reflejo y mirarnos para saber cómo hacer las cosas bien? Sí, en principio aquí en España todavía queda mucho por hacer, aunque gracias bueno, pues al final de los equipos y de la cardioprotección, pues vamos consiguiendo cada vez más cosas, pero es verdad que en Estados Unidos hay una base instalada de equipos muy alta. Deberíamos de empezar desde pequeñitos, pues en los propios colegios a explicar cómo es un masaje cardíaco, cómo podemos actuar ante una situación así, y que sepamos que existen equipos y que hay una base instalada alta. Allí el 50% de los casos la gente sobrevive, y aquí pues estamos en unos niveles bastante más bajos. Uh-huh. Inma Rivas, le agradezco muchísimo que nos haya explicado, ya saben ustedes, lo fácil, lo importante que podría ser que todos aprendiéramos cómo reaccionar ante una emergencia tan importante que podría provocar la muerte, como es una muerte súbita tras un deporte intenso y tras un infarto. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Un saludo.